Lázaro termina y envía la carta. Que sepa vuestra merced que, si palabrería alguna sobre el caso llegara a mis oídos, nada sería dicho por mi boca. Dije para luego indicarle al escribano que te había terminado. El escribano, una vez con el dinero en mano, me hizo entrega del escrito para seguidamente retirarse. Tendría que enviarle inmediatamente, soy consciente de eso. Aun así, permanezco inmóvil, observando el escrito, aun si no soy capaz de entenderlo, preguntándome cuánta gente tendrá sus confesiones en riesgo por culpa de un confesor amancebano. A mí, personalmente, no me sorprenden los actuares indebidos por parte de esta corrupta sociedad, por culpa de experiencias pasadas, siendo la mayoría expuestas a vuestra merced en este escrito. A veces me dan pena las personas que se ciegan a sí mismas de la crueldad del mundo, como yo lo hice en su día, y por eso puedo decir con toda seguridad los riesgos que esa ceguera conlleva. Pues no hay peor mal que el ser cegado por ti mismo a bases de ingenuas esperanzas. Salir de la vivienda intentando apartar mis pensamientos de mi mente en un intento de conseguir un poco de paz mental, aunque sea por unos minutos. Caminé hasta la posta para hacer llegar el mensaje a vuestra merced. Discutí con el mensajero todos los detalles del envío. Una vez el mensajero fue apagado, emprendí mi regreso mientras intentaba no hundirme en mis pensamientos, pues estas no son más que un martirio inútil. Al llegar a mi residencia, me percato de la presencia de mi mujer, y ante esto, yo no puedo evitar sonreírle, pues, como comenté a vuestra merced, a pesar de todo ello, ella siempre será lo que más amo. Ella me sonríe de vuelta y esto es capaz de alejar todas mis preocupaciones.